Hola, nos volvemos a encontrar como siempre en estos espacios, nuestros insights, cuando hablamos con emprendedores que nos cuentan qué están haciendo. Y hoy nuestro invitado es David Pacheco, que además de ser un excelente publicista, se ha enfocado en la sostenibilidad. Pero además voy a hacer un poco de recorrido con David, que hoy nos acompaña. Él tiene una especialización en gerencias de mercados y también tiene una maestría en proyectos de desarrollo sostenible, en lo que trabaja actualmente en un banco. Así que vamos a hablar de esa palabra que hoy por hoy está presente en todos nuestros proyectos y en el desarrollo de nuestros países, la palabra sostenibilidad. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Marta, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. De verdad, para mí es un placer estar aquí en este espacio con ustedes. Mira, la sostenibilidad es esta palabra que tenemos todos los días presente y ahora está en empresas grandes, como estamos hablando en el sector financiero en el que tú trabajas. Y dice lo siguiente, que se rige bajo el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Es decir, finalmente estamos pensando hacia adelante que este sistema o ecosistema en el que estamos viviendo, no solamente a nivel económico, ambiental, sino en general, todo lo que se vive a nivel cultural también y social, tiene peso y cuenta para el futuro. Pero de qué manera lo hacemos, cómo lo desarrollamos, eso es lo que te queremos preguntar y qué significa esta palabra hoy por hoy en este mundo donde todos buscamos progreso. Básicamente la sostenibilidad trata, pues para lograr esto, de tres verticales en particular, que Mm. son la ambiental, la social y la económica. La ambiental, y creo que es como la que más se entiende por sostenibilidad, es este cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, cuidado pues de los bosques, de las plantas, de los animales, del aire, que creo que es un concepto muy general que todos tenemos muy arraigado en cuanto a sostenibilidad. Y se nos olvida a veces el tema social, porque al final es cómo generamos la calidad de vida a través de la educación, a través de la salud, a través del ambiente general, para que esas generaciones, para que pues podamos tener una calidad de vida en este momento lo suficientemente satisfactoria como para que nuestras generaciones futuras también las tengan. Y el tercer pilar en la sostenibilidad es el pilar económico, de cómo podemos repartir o tener un crecimiento económico equitativo, no solamente que sea de unos pocos, sino que podamos repartir, pues digamos que este crecimiento en toda la sociedad. Bueno, ahí es cuando Eh, estamos hablando de los emprendedores, que son los que nos siguen también, y muchos de nosotros hemos trabajado ahora en el emprendimiento. Creo que hay un cambio social muy importante y económico, también culturalmente a nivel de desarrollo. Creo que antes no se incitaba tanto a los jóvenes o a cualquier persona a decirle, haga su propia empresa, usted puede ser empresario, aprenda de estas maneras. ¿De qué manera, por ejemplo, ahora hablando de lo reciclable, siempre se habla de lo que se utiliza, de lo que aprendemos y cuando nos has dado estas tres pautas para utilizar, para manejar y a veces para desechar, qué se desecha y qué no se debe desechar. yo creo que en cuanto a emprendimiento, en sostenibilidad uno tiene que tener una máxima, y esa máxima es actuar en el presente pensando en el futuro. Y eso, pues básicamente está en todo, ¿no? A la visión que tú puedas tener en la utilización de los recursos naturales, lo que tú decías, cómo reciclar o cómo utilizar mejor el agua o cómo utilizar o gastar de manera más consciente los recursos que tenemos. Creo que al final la sostenibilidad enfocada en el emprendimiento se trata de eso, de visión, de actuar ahora pensando en el futuro. Sabes que se me ocurre en este momento precisamente una palabra que creo que se utiliza mucho. La conocemos por el aspecto ambiental, pero le voy a dar una trascendencia, le voy a hacer una analogía un poco con la parte social y cultural y económica. Se llama plástico. Hablamos de una persona plástica, hablamos de una vida plástica, hablamos de el plástico en general y el daño que le hace no solamente a los mares, sino a todo nuestro ecosistema, como lo estamos hablando. ¿Cómo hace, por ejemplo, tu visión de sostenibilidad para entender que podemos afectar a esa empresa porque seguramente si no va a producir el mismo plástico no va a ganar lo mismo, pero que podría reinventarse de otra Sí, manera? es interesante pensar que esto se puede dar no solamente lo que dices tú en el plástico como material, sino en nuestra vida. Es bastante interesante pensarlo así. Una de las partes pues, de esto que tú mencionas es la economía circular. Uh -huh. Entonces, la economía circular es cómo
podemos convertir unos procesos que son lineales en circulares a través de la reutilización, a través del reciclaje, a través del reuso y al final, pues la innovación también se trata de eso, ¿no? De retomar las ideas de otras personas y convertirlas en algo mejor. Creo que la innovación se trata al final de economía circular, de cómo retomo ideas nuevas, ideas pues antiguas o ideas de otras personas y las transformo en algo nuevo, en algo original, en algo que tenga un impacto real sobre las personas. Yo quisiera saber qué le dirías tú hoy a los emprendedores, porque estamos hablando también de tener cuidado y mirar de manera respetuosa al medio ambiente, de ser menos invasivos, de saber cómo podemos aplicar esto en estas tres líneas importantes, haciendo un círculo importante también para poder crear e innovar. Pues uno, repetir el tema, el foco que les comentaba ahorita, el tema de la visión, de cómo debemos pensar a futuro. Y dos, ya siendo un poco más, digamos, bancario, por llamarlo de alguna manera, financiero, en la sostenibilidad de un negocio enorme. Hay unas oportunidades enormes en generar capitales a través de la economía circular, a través de la movilidad sostenible, a través de la reducción de la huella de carbono, a través de las eficiencias energéticas, a través de energías renovables. En todo eso hay una gran capacidad, una gran cantidad de oportunidades de negocio. Ver la sostenibilidad como una propuesta de valor hacia sus clientes, hacia sus proveedores, hacia todos los stakeholders a los que les pegan desde su emprendimiento. Hoy en día, por ejemplo, la gente tiene más claridad. Hablamos de las mujeres, de que cuando compra un producto cosmético, digámoslo, no haya sido utilizado con animales. Este tipo de ejemplo podría ser de sostenibilidad. Es que yo creo que de verdad la sostenibilidad es una oportunidad de crecimiento. O sea, por ejemplo, con el caso que tú pones, si un emprendedor se da a la tarea de buscar una manera diferente de cómo hacer ensayos de productos cosméticos y se inventa cualquier otra cosa, le está teniendo un impacto enorme en la sostenibilidad, un impacto enorme en el mercado, porque además esto es una tendencia, o sea, lo que dices tú, la gente en este momento se preocupa mucho por cómo fueron producidos los alimentos, entonces vemos una tendencia enorme en consumo de productos orgánicos, cómo fueron probados y testados sus productos cosméticos. Entonces estamos viendo campañas como la que salió del conejito, que fue muy popular hace poco. Y eso lo que demuestra al final es una tendencia, ¿no? Porque al haber hecho esto tan viral, pues denota la preocupación de las personas por este tipo de temas. Por ejemplo, qué cambios se hacen en el sector financiero cuando estamos hablando de que se tira, que se desecha, que se recicla, qué tanto esta palabra se va involucrando en el desarrollo de todas las sociedades, en todos lados, es decir, que marca una pauta para el futuro. Desde el sector financiero estamos viendo tres caminos en los cuales andar. Entonces, uno es la manera como financiamos el futuro, o así lo llamamos, Uh -huh. de todos estos emprendedores, de todas estas oportunidades de negocio en economía circular, en eficiencia energética, en energías renovables, todas esas oportunidades que nosotros podamos llegar a financiar, pues van a poder generar un impacto mucho más rápido. El otro camino por el que estamos recorriendo es el tema de impacto directo, que es una meta que tenemos de disminuir en un 70% las emisiones de CO2 de nuestra operación. Pues ustedes saben que las oficinas de los bancos siempre andan con las luces prendidas, los computadores siempre están encendidos. ¿Cómo podemos disminuir ese consumo de energía que al final se traduce en unas emisiones de CO2? Nuestra meta para el 2025 es disminuir en un 70% esas emisiones que tenemos actualmente. Y el tercer camino es cómo involucramos a nuestros stakeholders, cómo traemos a todas esas personas que nos acompañan, clientes, proveedores, competencias, reguladores, hacia el camino de la sostenibilidad. Todo esto se tiene que mirar de una manera diferente con una sociedad que es juiciosa con el medio ambiente y es juiciosa con todos estos aspectos que aún todavía tienen enriquecimiento que no va a ser a cualquier costo. La rentabilidad
En estos casos se da mucho por esa transformación de los clientes hacia clientes mucho más em, preocupados pues hacia el medio ambiente, hacia temas sociales. Entonces, al tú encontrar en el mercado un cambio de tendencia hacia este tema, pues también se genera una oportunidad de crecimiento, por lo que pues al final lo ves mucho más rentable. ¿Tú crees que los electrodomésticos que generalmente tenemos conectados los deberíamos desconectar? Nosotros, hablo por Colombia, tenemos una regulación que nos permite identificar electrodomésticos de eficiencia energética. Sé que también pasa en Europa, no estoy seguro en el resto de países, siendo muy honesto. Eh, si tú tienes un electrodoméstico etiquetado como de alta eficiencia, yo considero que no es necesario que lo desconectes porque en su proceso de fabricación mantiene unos mínimos de utilización durante estos periodos. Quisiera que nos dieras un ejemplo de la parte social, cuando estamos hablando de los costos, del funcionamiento de las empresas, de los principios, eh, de las legislaciones de los países. En cuanto a lo social, para mí es que si tú no tienes un impacto social, puedes gastarte 50 billones de dólares todos los años intentando disminuir el consumo de energía y lograrlo a través de la compra de electrodomésticos nuevos o a través de la compra de vehículos híbridos eléctricos. Y lo vas a lograr, vas a disminuir el CO2, pero eso no va a ser sostenible al cabo de unos años, porque la gente no va a estar educada en el impacto que tiene ese tipo de acciones en el futuro. El tema social es cómo podemos mantener esas acciones ambientales sostenibles en el tiempo. Entonces es un tema de educación, es un tema de generación de hábitos, lo que tú decías ahorita, es un tema de entender que somos una sociedad. Estos cambios los está haciendo, en términos generales, digo, las grandes empresas, el mundo entero. Esto es una macro tendencia. Hemos tenido clientes en el banco desde la pyme más pequeña hasta la gran corporación buscando financiación de energías renovables o de eficiencias energéticas. Y también por lo que te decía, la gente se ha dado cuenta que esto al final le pega a su bolsillo. Esto también genera unos ahorros económicos eh, muy a corto plazo. Es un gana-gana. Ganamos todos a través de una muy buena rentabilidad y de un buen compromiso. Creo que hay muchas palabras que podemos asociar con la sostenibilidad, con responsabilidad y con conocimiento. Y todo esto Así es. que nos has dicho hoy, David, nos da también una visión clara de cuál es el compromiso que tenemos que tener, no solamente si tenemos empresa, sino con el mundo en que vivimos, que también es una gran empresa para todos. Así es. Nuevamente, el tema de actuar en el presente pensando en el futuro va, insisto, desde yo como persona hasta yo como presidente de la corporación más grande. Siempre tenemos que actuar pues con esa visión de las consecuencias y del impacto que tienen nuestras acciones frente a la sociedad, frente al medio ambiente y frente pues hasta la desigualdad, ¿no?, de la sociedad. David, ha sido un gusto tenerte el día de hoy y qué rico aprender contigo sobre esta palabra sostenibilidad. Espero que sean muchas más las ocasiones y te deseamos lo mejor en tu compromiso con tu banco, con el sector financiero y que ojalá todos podamos aplicarlas en nuestro día a día. No, Marta, de verdad es un gusto hablar del tema. Eh, cuando así lo necesiten, estoy aquí con todo gusto, de verdad. Es como nos lo dijo David, es un cambio y una tendencia mundial y esperamos seguirnos informando para poder trabajar en beneficio de todos nosotros. Un abrazo donde quiera que estés. A David, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y sígueme como siempre también por las redes de @MartaPinsonMedia, redes con contenido. Chao, chao.